Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ileana Olea, coordinadora del área de comunicación de Andeyac, y en nombre de nuestro presidente, el contador Enrique Acosta y Arce, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a ver, y para el día de hoy tenemos o contamos con la participación de CRIL. CRIL es el Centro de Reciclaje Integral de Llantas. Desempeña un papel fundamental en la gestión sostenible de llantas de desecho, abarcando diferentes etapas desde su recolección y recepción hasta su trituración y aprovechamiento responsable de las mismas. Para el tema del día de hoy, quiero darle la bienvenida y presentar a los ponentes que desarrollarán el tema. Él es el ingeniero Aldo Palma, director general de CRIL. Estudió ingeniería electromecánica en la Universidad Panamericana. Trabajó en Cementos Zapasco en el área de combustibles alternos por 15 años y actualmente se desempeña como director general de la iniciativa CRIL, como una solución sostenible para el manejo de la llanta de desecho. También contamos con la presencia del licenciado Manuel Santos, analista de mercadotecnia, ventas y servicios. Él estudió la licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad y actualmente busca generar alianzas para enfocar los esfuerzos en el proyecto de reciclaje de llantas. ¿Qué tal? Manuel, Aldo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias primero por el tiempo y por el espacio de escuchar y darnos oportunidad de darles a conocer quiénes somos, qué hacemos en el tema del manejo y gestión de la llanta. Estamos encantados de participar en el foro y estamos seguros que algo bueno va a surgir de esta presentación. Mucho gusto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy Manuel, bien, pues les cedo la palabra y les dejo los controles. muy bien. Bueno, vamos a verificar primero que se vea la presentación. Perfecto. A ver, espérame tantito. Ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Correcto. Sí. Muy bien. Bueno, primero, esta es la iniciativa del reciclaje de llantas llamada CRIP. Nosotros le pusimos a este webinar como nombre Adopta una llanta. Y en el transcurso del tema, ustedes se van a dar cuenta del por qué se llama así. Hoy en día la llanta se ve como un problema, como basura, que simplemente se deseche ya. Pero todos los que estamos en este medio sabemos que la llanta realmente es un residuo que se debe de tratar debidamente. Entonces, vamos a dar comienzo. Ahí pueden ver la presentación, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Entonces, como bien mencionó Ileana, nosotros desempeñamos un papel en la gestión sostenible de la llanta de desecho, abarcando diferentes etapas de su recolección y recepción hasta la trituración y aprovechamiento responsable de las mismas. Nosotros aquí en Mexicali, Baja California, estamos en contacto con diferentes servicios llanteros y ellos traen sus llantas con nosotros o en alguno de los casos nosotros vamos y recolectamos la llanta de desecho. Esa es nuestra misión, es proporcionar soluciones integrales para la recolección y el reciclaje de las llantas y nuestra visión es ser líderes en la gestión de la llanta de desecho. Bueno, ¿por qué se llama Adopta una llanta? Este webinar se llama así porque necesitamos generar una conciencia, como comentaba al inicio, de que la llanta de desecho no es simple basura que se puede botar, sino que debemos de considerarlo como un residuo tóxico que requiere un tratamiento adecuado. ¿Sí? Entonces, comenzando por esta diapositiva, hace referencia a lo que es la revolución industrial. Si bien sabemos un poquito de historia, fueron tomándose decisiones conforme fueron habiendo inventos.
Por ejemplo, si nosotros empezamos con lo que es lo textil, al inicio de la historia, pues se hacía todo a mano, hilo por hilo, hasta que se fueron inventando máquinas en las que ya no era de uno por uno, sino que íbamos de dos en dos, de cuatro en cuatro y así multiplicándolo. Entonces, pues ahora salió la idea de que pues hay un motor que puede hacer el trabajo automático, ya no debe de ser manual. Pues, ¿qué pasa si lo hacemos más grande y más grande y más grande? Entonces llegamos por decirlo así, a las consecuencias que tenemos hoy en día, que es la industria. Y esa industria nos ha dado un montón de comodidades. Tenemos la tecnología que hace algunos años pues no contábamos, ¿no? Desde el simple teléfono, que ahora podemos hacer todo desde ahí. Sin embargo, haciendo esta mención de concientización, no nos damos cuenta que cada uno de los elementos que nosotros utilizamos día a día en nuestros hogares, pues hay elementos que si nosotros no los desechamos correctamente, están generando contaminación. Y hago aquí una referencia al Titanic, si lo pueden ver ahí. Nosotros damos este romanticismo a, a esta película donde pues se generó este gran monitor. Damos mucho romanticismo a esta historia de amor, sin embargo, no nos damos cuenta todos los contaminantes que hay en este barco que han dañado mucho los océanos. Entonces, esto lo pongo como referencia para que hoy en día romantizamos la llanta de desecho y la utilizamos como si fuera decoración, pero realmente no nos damos cuenta que al nosotros utilizar estas llantas o ponerlas en contacto con la tierra y cuando está al calor del sol la llanta, pues empieza a desprender químicos que son tóxicos tanto para nosotros que los podemos respirar como para la tierra que los está absorbiendo, las plantitas. Y bueno, y si nos vamos más lejos, todos los animalitos que estén, digamos, alimentándose de estas plantas, pues también se van a llevar estos químicos en su organismo, ¿no? Entonces, se va con el pajarito, se va caminando, caminando hasta que llega a la vaca que me como yo y ya me comí yo también un pedacito de llanta, ¿no? Bien, entonces hay un dicho por ahí que dice que la revolución de todos estos productos que tenemos hoy en día están hechos para el peor de los casos. Ustedes pueden ver ahí la referencia de la llanta y algunos productos que se utilizan en limpieza. Y dicen por ahí que si la fuerza bruta no es suficiente, es que no se está utilizando la necesaria. Es decir, cada vez utilizamos productos que están más y más contaminados o que tienen más y más químicos que al momento de entrar en contacto con el agua o con nuestro organismo, pues tienen algún tipo de daño. Asimismo, la llanta, creamos llantas o se fabrican llantas cada vez más fuertes, con algunas de estas como que no tienen cámaras, son sólidas por completo y que son muy difíciles de procesar. Entonces, una vez que termina el uso de este tipo de llantas o de productos que utilizamos día a día, ¿a dónde se van? ¿Sí? Esa es una de las que hasta en la primaria nos enseñan de las tres R's, ahí agregamos una cuarta, que es el reducir, el reutilizar, reciclar y regular. Por lo general estamos acostumbrados este producto en general está contaminando, pues hay que reducirlo. Es un ejemplo, por ejemplo, las bolsas de plástico. Se utilizaban mucho hace algunos años, no sé si algunos 10 5 años que se quitaron del mercado. Sin embargo, lo que se logra al reducir es simplemente disminuir o llegar un poquito o aplazar, mejor dicho, el tiempo al cual vamos a llegar a ese número de bolsas al cual nosotros queríamos reducir. Si nosotros reutilizamos y vemos el mismo ejemplo, eh, una empresa ahora que utiliza esas bolsas, pues no tiene mucho uso, ya que
ya fueron utilizadas, pueden estar rotas. Es decir, el reutilizar un producto está comprometido con la calidad que tiene, ¿no? O si sirve o no me sirve para el fin que lo quiero utilizar. Asimismo, el reciclaje que nosotros hoy en día conocemos, podríamos decir que más bien es un infrarreciclaje, ya que si nosotros hacemos la típica recolección de botellas de plástico y juntamos todas en un bote y las mandamos al reciclaje donde se puede triturar e incluso hacer otros productos a base de inyección, realmente ya no tenemos una materia prima como la teníamos al inicio con toda la calidad que se gastaron cientos de miles de pesos para llegar a la calidad de este producto. Entonces, tenemos al final del día un producto que medianamente sirve y medianamente nos va a durar. Y llegamos a la parte de regular, que son las leyes. Entonces llega el gobierno y dice, ¿sabes qué? Pues tienes que reducir este tipo de químicos, este tipo de productos. Entonces va a decir la empresa, ah, ok, entonces hay que reciclar, hay que reutilizar, pero los clientes de la empresa van a decir, ¿sabes qué? Yo necesito los productos ya y los necesito los más baratos posibles. Entonces a la empresa no le va a convenir hacer un producto que va a tardar más tiempo, que va a costar más procesarlo o reciclarlo para generar este producto que necesita el cliente. Entonces, es decir, mi cliente necesita las cosas ya, las necesita nuevas. Entonces, volvemos al tema en que no nos está funcionando del todo las fases en las que queremos nosotros reciclar. Aquí pongo un ejemplo de que la basura realmente como concepto pues es un artículo, un objeto que ya no tiene ningún uso. Si nosotros vamos a la naturaleza, como lo voy a mencionar a continuación, todo tiene un segundo uso. Si nosotros ponemos el ejemplo, ahorita lo voy a poner aquí, en el caso de los autos, esta fotografía es de un cementerio de superautos que le llaman en Dubái. Y todos estos autos funcionan perfectamente. Simplemente tienen problemas legales por los cuales no se pueden mover de ahí. Entonces ahí están todos estos elementos, desde el acero hasta las llantas y todo lo que hay en el interior del auto, que se gastaron millones de dólares para llegar a este producto final y ahí están descomponiéndose bajo el suelo. En base a esta basura que nosotros hemos creado, tenemos esta responsabilidad transgeneracional, es decir, estamos dándole a las próximas generaciones más jóvenes la responsabilidad de lidiar con este problema. Y un ejemplo muy grande es Chernobyl, que cada 100 años o por lo menos de la última actualización, este diseño para contener toda la radiación que contiene esta fábrica, se me fue el nombre, para contener toda esta radiación hubo que crear este contenedor que costó 1.500 millones de euros. Y no queda ahí, sino que al finalizar estos 100 años, las generaciones que siguen se tienen que preocupar por darle seguimiento y crear ya sea otra protección, otro tipo de protección o la misma para seguir conteniendo y que este daño o esta contaminación no salga y pues nos afecte a todos en la salud. Y ahí tenemos algunos ejemplos de la llanta de desecho, el cómo vamos a dar esta responsabilidad a las generaciones siguientes. Ahí tenemos Kuwait, Asia, que es uno de los confinamientos o cementerios de llantas más grandes del mundo. Y ahí tenemos el que le sigue, que es Madrid, España, y luego Bogotá, Colombia. Muy bien, en esta diapositiva lo único que yo quería representar cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad es llegar a nosotros como negocio de los servicios llanteros a llegar a un equilibrio entre lo que es la ecología, la economía y la equidad. Es decir, que le convenga al medio ambiente, que nos convenga a nosotros en lo que es la economía, las ganancias y que sea justo para todos.
Y ahí es como les comentaba, en la naturaleza tenemos un diseño perfecto. Si nosotros vemos, en el caso de la imagen izquierda, tenemos un árbol de cerezo. Absolutamente todo lo que produce el árbol de cerezo es generar un ecosistema propio en el cual tanto el árbol funciona como hogar para cierto número de especies de aves, como todo lo que cae al suelo sirve como abono y alimento para todos los organismos que están debajo de él. Asimismo, esta descomposición de las hojitas y todo se convierten en semillas para crear nuevos árboles. Nosotros deberíamos estar pensando en que todos estos productos, en este caso las llantas, tuvieran un segundo uso que regrese a la naturaleza. Y aquí les cedo la palabra a Ingeniero Palma. Muchas gracias, Manuel. Como verán, la información que presentamos, pues realmente es algo complicada, ¿no? El tema de la llanta lo usamos todos los días y todos los días se genera basura. Ahora sí que los que estamos en el medio nos damos cuenta que difícilmente, así nos pongamos todos los recicladores y todos los que hacemos combustible alterno o subproductos con la llanta, difícilmente vamos a lograr la meta de cero inventarios en tema de disposición final. O sea, sabemos que en México se generan, desde que tengo y que estoy en uso de razón del negocio, más de 24 millones. Estoy seguro que ahorita ya van más de 40 millones de llantas de desecho que se generan todos los años en México, y un porcentaje muy bajo ese es el que se sigue reutilizando para poder darle una segunda vida al negocio de la llanta. Si bien sabemos que hay muchos países donde se puede reaprovechar la llanta, aquí en México todavía seguimos pues prácticamente en pañales, ¿no? Estamos lidiando como empresa todavía con el sector gobierno, con el sector llantero, con los transportistas, temas de precios, etcétera, etcétera, y lamentablemente pues todavía no podemos llegar a un equilibrio para poder hacer o cerrar el ciclo del manejo sustentable de la llanta, ¿no? Entonces, aún continuamos con tiraderos clandestinos, quemas, que pues lamentablemente vienen a traer pues, todos este tipo de daños al ecosistema y a la salud humana, como lo presentamos en esta imagen. Uh, en algunas ciudades, nosotros estamos ubicados aquí en Mexicali. Aquí todavía no cae tanta agua, sin embargo ya el tema del cambio climático nos está alcanzando, ya está lloviendo más en Mexicali, y digamos que no nos pega tanto el tema del dengue o del tema del Zika como en estados del sur. Sin embargo, pues todos sabemos que la llanta de desecho es la mejor incubadora para el mosquito transmisor del dengue, ¿no? Entonces, hay por ahí una estadística del costo que presenta la Secretaría de Salud para poder erradicar una campaña de dengue. Más o menos cuesta 50,000 pesos por persona, ¿no? Entonces sí es un tema a considerar. Entonces, pues realmente el mal manejo de la llanta pues puede ocasionar problemas diversos, ¿verdad? Inclusive la fauna nociva que se acumula dentro de los neumáticos, sobre todo cuando hace frío, y pues prácticamente se convierte en un verdadero problema para nosotros, ¿no? Manuel. Sí. Continuando con el tema del uso diario. Se hizo una investigación, ustedes pueden leer ahí, en una universidad de Carolina del Sur, y en el tema de la playa, por ejemplo, hicieron con una cuchara, le hicieron a la arena y querían ver qué tantos microplásticos había en la playa. Entonces encontraron ellos unos objetos, dice ahí en el documento, tubulares, que no sabían de qué era, de color negro. Entonces empezaron a investigar en zonas aledañas y descubrieron cerca un tiradero de llantas
y compararon muestras y eran desechos era la llanta hecha polvo, básicamente. Lo que quiere decir que en el día a día, es decir, nosotros cada vez que cambiamos las llantas, pues es por una razón y es porque se gastaron o ya no sirven. ¿Y dónde quedó todo ese desgaste? Pues en el suelo. Entonces, eh, cuando estamos en este tipo de eventos que hay quema de llantas, en el sentido de racing, pues ese humo que nosotros vemos y festejamos, pues realmente es la contaminación de la llanta en el suelo, ¿no? Entonces, se estima en este estudio que el 10% de todos los microplásticos que hay en los océanos son llanta, son pedacitos de llanta. Entonces, quiere decir que cuando nosotros vamos manejando nuestro carro o nuestro auto, la llanta es como un mazapán que se va deshaciendo en el camino. Y contamos con algunos desafíos y obstáculos en el día a día. Este es el escenario, digamos, común del reemplazo de llantas en masa. Es decir, tenemos una población, aquí es el número de población, que usa cierto tipo de vehículo, ya sea transporte personal, ya sea para mover todo lo que es fletes o para transportar personal. Tenemos muchos tipos de transporte. Cada vez que se terminan las llantas o se acaba la vida de las llantas de estos vehículos, pues llegan a un centro de servicio en el cual se cambian las llantas. ¿Y qué pasa con estas llantas? ¿A dónde se van? En la mayor parte de los casos, pues como pongo ahí un signo de interrogación, realmente no sabemos a dónde se van estas llantas, ¿no? Podemos tener más o menos estadísticas de dónde terminan, que sabemos que la mayoría son en tiraderos clandestinos, por decirlo así, y necesitamos empezar a crear todos juntos un panorama en donde sabemos dónde terminan esas llantas. Y ese es uno de los ejemplos que son diferentes zonas de la ciudad de Mexicali, donde sí sabemos que terminan estas llantas de desecho, ¿no? Como pueden observar, algunas ya las usan para delimitar su terreno, por decirlo así. En el caso de la esquina derecha superior, ya los usan para que dejen de tirar basura. Es decir, ahí se convirtió en un problema en el que ya no solamente tiraban llantas, sino basura en general, y lo usaron para delimitar y que dejaran de tirar, y de hecho están muy al pendiente las personas que viven ahí de que no tiren llanta. Y como pueden ver en la parte inferior izquierda, ahí tenemos llanta quemada, a pesar de que sabemos de que no se recibe el acero de las llantas por el tema de la quema. Sigue habiendo personas que queman las llantas por el motivo que sea, y no es una llanta, sino son pilas de 10, 20 llantas que se quedan ardiendo horas, y todo ese negro de humo que le llaman, ese polvito negro, se viene hacia la ciudad, porque casi siempre esto ocurre a las orillas, y terminamos respirándolo. Entonces, aquí el ingeniero Palma les va a hablar de los beneficios del reciclado, que es el proceso que nosotros tenemos aquí en Krill. Bueno, como tema del manejo sustentable de la llanta, ahorita creo que en México está más desarrollado el tema del coprocesamiento. Hemos buscado algunas fuentes para poder, digamos, fabricar viruta para las canchas, para fabricar muebles, etcétera. Sin embargo, todavía es un mercado, es una oportunidad aquí en México. La mayor cantidad de la llanta que nosotros producimos se va para combustible alterno en volúmenes muy grandes. Es decir, al año estamos produciendo más o menos unas 12,000 toneladas de combustible alterno hecho a base de llanta para la industria del cemento, ¿no? Sin embargo, nosotros como empresa tenemos un compromiso de buscar otras fuentes que puedan cumplir con la estrategia internacional del aprovechamiento de la basura, que es buscar qué subproductos pudiéramos fabricar para poder evitar que la llanta se vaya a combustible alterno, aunque es un medio de reciclaje aprobado a nivel mundial.
pero existen otras alternativas en el mundo que pueden hacer más sustentable el manejo de la llanta. Digo, las últimas alternativas es la incineración, que es quemarla para sacarle el alambre. Como mencionaba Manuel, la mayoría de las recicladoras en el país no reciben la llanta no reciben el alambre de la llanta, puesto que es muy común que personas de bajos recursos la quemen para poder obtener el alambre y venderlo. Y bueno, los tiraderos a cielo abierto creo que existen en todos lados. Lamentablemente la llanta es muy visible y es muy fácil de identificar cuando ya sea el usuario o algunas empresas toman las llantas y las tiran en las afueras de la ciudad, ¿no? O en sitios baldíos donde pues no existe infraestructura o no existe algún sistema de vigilancia y ahí es donde terminan las llantas de desecho. Entonces, los componentes de la llanta en el tema del coprocesamiento, o sea, ¿por qué es una alternativa aceptada a nivel mundial? Es porque la llanta está compuesta de caucho, alambre de acero y nylon. En el mejor de los casos, el nylon y el caucho se aprovecha la energía dentro del horno. El horno trabaja a 2000 grados centígrados y finalmente la ceniza se incorpora como materia prima al cemento. Al igual que el mineral de acero, al momento de fundirse, forma parte de la receta secreta del cemento. Finalmente sale como la base del cemento y por eso se aprovecha el 100% de la llanta. Sin embargo, esta alternativa, como se vio en la estrategia internacional, es el reciclaje, es la última etapa y nosotros en algún momento buscaremos hacer un reuso o un subproducto de los neumáticos. El proceso de trituración. Aquí en Mexicali contamos con un triturador. Con este triturador nosotros fabricamos combustible alterno más o menos 45 toneladas por turno. Es decir, estamos triturando alrededor de 5,000 llantas por cada turno de 8 horas. Nuestro mercado aquí en Baja California, por ser frontera, nos enfrentamos al tema de las llantas de importación, que en algunos de los casos, algunas de las ciudades del sur reciben este tipo de materiales, aunque no es legal, pero sabemos que de alguna forma las llantas llegan las llantas de importación llegan a muchos sitios. Entonces, pues prácticamente es nuestro mercado más importante, la llanta de importación. Alrededor del día estamos recibiendo entre 1,500 a casi 3,000 llantas por día. Entonces, realmente la generación de llanta de desecho pues es muy agresiva en el punto de la frontera. Mexicali es una ciudad que tiene más o menos 1,5 millones de habitantes. Digo, comparado con otras ciudades del sur, puede ser una ciudad pequeña. Sin embargo, por el tema de estar en frontera, pues el manejo de la llanta pues es muy agresivo. Aquí en Baja California nosotros pudiéramos pensar que estamos parados en un mercado de llantas de desecho de más o menos unos 3,5 a 5 millones de llantas de desecho. En su mayoría entran vienen de Estados Unidos para la reventa. Son llantas seminuevas que entran al país para su reventa y solamente un pequeño porcentaje es el que está regulado, que es el volumen de llantas que normalmente estamos recibiendo aquí en nuestras instalaciones. Esas son imágenes cuando empezamos con el proyecto del krill aquí en Baja California. O sea, hoy día hemos triturado casi 35,000 toneladas de llantas, más o menos unos 5 millones de llantas en 5 años aproximadamente. Y creo que hemos tenido un porcentaje de penetración de no más del 20%. Eso significa que tenemos mucho que hacer. Y al decir mucho que hacer, estoy seguro que en diferentes partes del país esto es una necesidad muy latente, porque estando dentro del medio, pues sí sabemos que somos muy pocas las empresas que nos dedicamos a este tipo de giros y la necesidad de llanta, pues realmente son las que mueven el país, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para poder hacer sinergias y poder construir un destino adecuado
para el manejo de la llanta de desecho, ¿no? Venga, Bueno, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el tema o la palabra supraciclado o supraciclaje. Es una palabra nueva, por decirlo así, pero es una especie de reciclado en el cual sacamos el mejor de los provechos para el producto o el material que queremos reciclar. Entonces, como lo habíamos comentado, en el proceso del reciclaje, nosotros juntamos un montón de tipos de plástico, los hacemos uno solo y tenemos ahí una especie de Frankenstein, por decirlo, algo que pues medianamente nos sirve, ¿no? Y no tiene tanto valor. Al contrario del supraciclaje, que entre sus características más destacadas está el que se fabrican nuevos materiales con mayor calidad, mayor valor ecológico y mayor valor económico. Y ahí tenemos algunos ejemplos en el cómo podemos utilizar la llanta en otros productos, desde pisos, losetas, impermeabilizantes, y por ahí hasta gimnasios ya están haciendo pesas con la llanta. Entonces, el fin de esta plática o de este webinar es crear esta conciencia donde cada uno de nosotros sumamos, por decirlo ya muy trillado, ese granito de arena para que cada uno de nosotros, ya sea que tengamos un centro llantero, nuestro propio auto, las empresas transportistas, una vez que se haya terminado de utilizar la llanta, se acabó el tiempo de vida de la llanta, hay que mandarla a reciclaje, hay que darle esa despedida adecuada a este material que de alguna manera termina contaminando y no simplemente botarla. Ya dio lo que tenía que dar este producto, es decir, ya nos llevó a casa, ya nos llevó al trabajo, nos llevó a la escuela, nos llevó con nuestra familia, y creo que lo mejor que podemos hacer es, después de todo este valor que nos dio este producto, esta movilidad, darle un fin y un tratamiento adecuado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esa fue la plática, el webinar de Adopta una Llanta. Y Ileana, pues estamos aquí para escuchar si hay preguntas. Muchas gracias, Manuel. A ver, vamos a hacer la invitación a todos los participantes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de externarlos. Por aquí tenemos ya algunas en el chat. A ver, Carlos Santamaría comenta, ¿existe una norma oficial mexicana que regula el desecho de llantas por parte de los centros de servicios llanteros? se Y supone que es un residuo de manejo especial y eso lo regula cada estado. Cada estado tiene su reglamento, el deber ser para el adecuado manejo de la llanta. Sí existe como tal un reglamento. Lo que sí entiendo es que en no todos los, digamos que haría falta infraestructura para poder recibir las llantas en cada municipio, en cada estado, y de ahí canalizarlos al destino final, ¿sí? Pero sí, sí existe un reglamento. perfecto, muchas gracias. También comenta, ¿hasta dónde llega la responsabilidad o corresponsabilidad del centro de servicio en los desechos de llantas? ¿Y cómo Pues se mide mira, el costo de desecho de llantas para un centro de servicio? yo lo pondría como digamos, la responsabilidad legal, ¿no? Porque el mismo reglamento te pide que vayas y tires tus llantas a un sitio autorizado, y también el compromiso moral. Si bien pudimos darnos cuenta en algunas imágenes, la contaminación o el mal manejo de la llanta causa graves impactos en el medio ambiente. Y nosotros, cuando estamos con la responsabilidad de comercializar, vender, comprar, todo lo que tenga que ver con el tema del caucho, uh, digamos que nuestro compromiso moral sería asegurarnos que ese material no va a contaminar posteriormente después de haber obtenido un beneficio para nosotros. Yo
entiendo que que aún estamos limitados como país, por llamarlo así, en la disposición adecuada y contar con la infraestructura necesaria, ¿no? De ahí viene la respuesta a la siguiente pregunta. El costo logístico y el costo de manejo es variable, depende de qué centro tengas, digamos, cerca para poder dar disposición a las llantas, ¿no? Entonces es variable. Desde mi punto de vista, no debe pasar de un 10-15% del costo del valor nuevo de una llanta, el costo de disposición. Sin embargo, es necesario evaluar qué hay cerca para que le puedas dar disposición a las llantas de ese, ¿no? Perfecto, muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Abraham González. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una trituradora de llantas? Es una pregunta muy interesante y muy extensa. Depende, depende para qué se quiera. Un triturador como el que tenemos nosotros, digamos que el combustible alterno es la primera etapa de 5 para poder fabricar subproductos, por llamarlo así. Ah, digamos que la primera etapa, como la que tenemos nosotros, un triturador cuesta más o menos como 20 millones de pesos aproximadamente, ¿no? De ahí, si en algún momento el empresario quisiera fabricar grano para poder venderlo a Asia o algún otro destino, más o menos el modelo es de 70 millones de pesos aproximadamente. Y eso es considerando que en realidad existe un cliente competitivo que te va a comprar tu producto final y que además cobras la recepción de llantas, porque debe haber un equilibrio entre el costo de disposición y el precio de venta para que el modelo de negocio funcione. A nivel internacional, hay países que cuentan con infraestructura muy desarrollada para el manejo de la llanta. Entonces, brincar ese nivel también nos va a llevar a competir de alguna forma en el mercado internacional para el subproducto de la llanta. Entonces, pues sí, sí es un verdadero reto el poder Perf- manejar adecuadamente la llanta de descenso. Muchas gracias. También tenemos otro comentario de Fren Lima. Dice, hola, saludos. Yo igual puse mi planta de triturado, pero hasta el día de hoy ha sido muy difícil el manejo de la misma, hablando de costo-beneficio. ¿Qué me recomiendan para ir adelante? Híjole, creo que hemos pasado por lo mismo en muchas ocasiones. Yo creo que una, tendrías que identificar dentro del modelo de tu empresa en qué parte es donde más te está golpeando. En mi caso, nosotros cobramos por la recepción de la llanta, vendemos el producto y obviamente ese equilibrio es el que te tiene que dar ah, un margen de utilidad para que puedas hacer tu negocio sustentable. Sin embargo, aquí vienen las letritas chiquitas y de color rojo, ¿no? La participación del gobierno es muy importante porque tú puedes tener la mejor infraestructura y sin embargo la ley no te ayuda o no influye en el mercado de la industria de la llanta, los llanteros no te la van a llevar, ¿no? Entonces, aquí en Baja California es un tema crítico. ¿Por qué? Porque existe el mercado de importación y al entrar la Secretaría de Economía para autorizar las importaciones es necesario comprobar la disposición de llantas. Y es algo que hemos platicado en 1000 veces con las autoridades que les compete el tema de la llanta, porque esa misma obligación es la que debemos de tener. Es como si fuéramos una industria maquiladora, una fábrica, que tenemos que tener la obligación como fabricantes de hacernos responsables de una disposición adecuada, ¿no? Entonces, el gobierno es un jugador muy importante para que la disposición de llanta principalmente pueda prosperar.
Muchas gracias. También Abraham González nos hace la pregunta de qué tan fácil es acomodar el producto triturado. Nada fácil. Es un reto, porque hay que cumplir con medidas, con granulometría, con especificación. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo trabajé muchos años para la industria del cemento y anteriormente como industria cementera íbamos a limpiar los lotes porque nosotros consumíamos en formas muy agresivas la llanta como un sustituto de combustible. Sin embargo, el mismo proceso del manejo de la llanta es muy costoso. Entonces, la industria del cemento también migró a otro tipo de materiales, como son los materiales industriales, donde obtiene mejor beneficio y son mucho más fáciles de, de conseguir y obviamente tienen un beneficio económico mejor que la llanta, ¿no? Entonces, cada vez, al menos aquí en México, siento que sí se está poniendo un poco más retador y el tema del manejo del triturado. Claro. Y también el licenciado Sergio Reoxa comenta, las llantas asiáticas que se importan, sin temor a equivocarme, tienen en su mayoría una pésima calidad, duran menos en cuanto a kilometraje. Esto se traduce en más llanta de desecho de lo que normal se hubiera hecho. Es lo que comenta el licenciado Completamente de Sergio. acuerdo. Sin embargo, esa es una reflexión muy padre la que comenta el licenciado Sergio, porque si bien una llanta nueva, digamos, que vas y la compras en una tienda de autoservicio, te puede costar cuando muy barata, pensando en voz alta y por poner un número entre 1,000, 1,500 pesos, ¿no? Y una llanta de importación la vas a conseguir en 500, 600 pesos, ¿no? ¿Por qué se volvió tan atractivo el mercado de importación? Una, por el precio y la otra por aparentemente la vida útil que le queda a la llanta, ¿no? Sin embargo, ese tema conlleva otras aristas que quizá a lo mejor por ignorancia los usuarios no alcanzamos a entender. Es una llanta que ya fue usada, es una llanta que ya no cumple con los estándares de seguridad y es una llanta que si bien hay que estarle teniendo sus consideraciones porque pues obviamente ya sabemos que no es nueva, ¿no? Entonces, uh, yo entiendo que el mercado está segmentado. Hay personas que compramos llantas nuevas, hay personas que compramos llantas importadas y hay personas que compramos gallos, ¿no? Entonces, ya depende del nivel económico y cultural, de alguna forma, del público al que se dirijan. Me ha tocado ver que a la llanta le dan 3 o 4 vueltas y aún así siguen funcionando y lamentablemente hay personas que siguen comprando el cuarto reuso del neumático, ¿no? Y digo, es muy, muy difícil el poder decirles, oye, abusado, no la compres. ¿Por qué? Porque te puede pasar algo, ¿no? Sin embargo, pues ves el auto que traen, ves o entiendes la capacidad adquisitiva que tiene la persona y pues es para lo que le ajusta, ¿no? Entonces, el mercado de la llanta de importación es tan agresivo porque está en un segmento donde mucha gente tiene alcance a ese tipo de neumáticos, ¿no? A diferencia de uno nuevo. Digo, no se diga de las llantas chinas, ¿no? Que casi cuestan lo mismo de una llanta importada seminueva y que creo que tienen la misma vida útil que la llanta seminueva, ¿no? Ya es cuestión de enfoques. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pueden abrir su micrófono también o escribirlo por el chat. Mira, ahí mencionaba el licenciado Sergio del tema de las llantas de las asiáticas, ¿sí? Ujú. Y por ejemplo, ese es un caso muy interesante porque también son llantas de importación. Digo, aquí en México tenemos algunas fábricas, sin embargo, hay mucha llanta que entra de importación al país. Entonces, a diferencia de las llantas seminuevas o usadas, no tienen la misma regulación o el mismo enfoque regulatorio, le vamos a poner así,
O sea, la autoridad dice, ok, vienen llantas nuevas de otro país, sin ponerle nombres, ¿no? Hasta ahí se queda. Aquí en la frontera dicen, vienen 3,000 llantas de Estados Unidos seminuevas, ok, tú importador tienes que comprobar ante el destino final, nosotros o la industria del cemento, que tiraste 3,000 llantas para poderte dejar importar. Entonces, si esa obligación la trasladamos realmente a toda la cadena de valor hacia atrás, incluso los fabricantes, realmente pudiéramos tener otro esquema del manejo sustentable y adecuado de la llanta, porque realmente se convierte en un deber ser en la cadena de valor. Entonces llegan muchísimas, pero millones de llantas de importación de Asia, por algún otro lado, y no tienen la misma presión por parte de la autoridad para que se le dé una disposición final adecuada a esa llanta de desecho. Esa es una triste realidad, ¿no? Muchas gracias. Al parecer también creo que ya no hay alguna otra pregunta. Únicamente no sé si ustedes, Manuel, Aldo, quieran concluir, cerrar el tema con algún comentario adicional. Mira, aquí hay una última pregunta que alcanzo a ver, que es de Efraín Ah, Lima, sí. y es un tema muy interesante, el tema del acero. Ujú. Nosotros tenemos, para darle más vida útil a nuestro equipo, tenemos que arrancarle el acero o la ceja a la llanta de tractocamión. Por alguna extraña razón, la siderúrgica, tenemos dos siderúrgicas aquí en Baja California, no compran el alambre que viene de la llanta. Entiendo que es porque tiene memoria, les afecta la calidad a las varillas, aquí fabrican varillas y vigas. Hicimos una prueba con la otra siderúrgica que es de acero, que tiene una trituradora gigante y manda el producto a Monterrey, tampoco lo quisieron. Entonces, pues también nos metió en otro reto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el alambre proveniente de la llanta se recicle? Ahora, el tema de la calidad del acero de la llanta que viene de Asia también es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Porque, pues digamos que las calidades de los aceros son diferentes. Sí. Es un muy buen comentario. Sí, disculpa, no lo había visto. También él comenta que hay una asociación de recicladores y bueno, sí, efectivamente, esa es la asociación de manejo responsable de llanta usada. Con mucho gusto les vamos a compartir información en el correo de agradecimiento también para que tengan esa información sobre la asociación. También comentar, creo que vale la pena, ¿no? O sea, todo el desglose del tema que hicieron sobre la importancia de hacer conciencia, ¿no? De el consumo de las llantas, el reciclaje de las llantas y también, obviamente, tengo que decirlo, ¿no? Del renovado de llantas, que también ese es otro tema aparte, pero que sin duda involucra y está, pues justo como parte de la conciencia ecológica, ¿no? Del consumo de las llantas. No sé si quieran cerrar con algún comentario adicional, Manuel, Aldo. Bueno, primero, pues, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. La verdad es que es un tema que nos apasiona muchísimo. El reto es muy significativo y probablemente nuestros ojos no lo van a ver. Quizás los hijos de nuestros hijos van a ver el resultado de estos esfuerzos que estamos creando y de personas como ustedes que se van a sumar en el futuro a adoptar una llanta y que esa llanta tenga un manejo responsable. Muchas gracias. Muchas Yo gracias. también me gustaría agradecerles a todos por regalarnos un momentito de su atención. Son momentos en los que todos aprendemos algo. Estoy seguro que cuando escuchemos a otros ponentes vamos a aprender alguna necesidad en particular. Estas preguntas fueron muy claves, muy estratégicas, de gente que está en el medio, que conoce y que le gustaría saber y hacer un poquito más, ¿no? Y yo sí los invitaría a que a todos aquellos que estemos en el medio de la llanta, realmente podamos sumar ese tan trillado comentario, como dice, sumar nuestro granito de caucho para poder, digamos, hacer nuestras ciudades unas ciudades libres de llantas de desecho.
Enhorabuena, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Manuel. Muchas gracias, Aldo. A través del chat voy a compartir sus redes sociales, Facebook e Instagram, para que igual todos los asistentes puedan tener acceso ahí a sus redes sociales y poderse comunicar con ustedes, ¿sí? Y bueno, no me queda más que comentar lo siguiente, hacerles la entrega del reconocimiento a nombre de nuestro presidente. La Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y Plantas Renovadoras otorga el presente reconocimiento al ingeniero Aldo Palma por su participación como ponente en el webinar Adopta una llanta, el cual se llevó a cabo el día de hoy, martes 19 de marzo del 2024. Mismo caso para el licenciado Manuel Santos por la participación en este webinar, firmado por nuestro presidente, el contador Enrique Acosta y Arce. Muchísimas gracias por este tema y sobre todo por esta iniciativa que suma mucho en el tema de la ecología y en hacer conciencia sobre este tema tan importante. Y bueno, Muchas, únicamente, muchas gracias. Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, manténganse informados sobre todas las actividades que estamos realizando en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter o YouTube. Pueden seguirnos y estar al tanto de todas las actividades que estamos generando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel, Aldo, gracias por el tema del día de hoy y bueno, por supuesto, a todos nuestros asistentes del día de hoy y por su participación activa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, que estén muy bien.